mensajero de esa muerte, o sea que en el fondo era como el más predestinado al mal, por lo tanto podía tratársele bien a Judas. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Sí, la teología no llega a afirmar, digamos, en líneas más recientes en nuestra teología, mucho menos en conexión con las realidades presentes en el mundo. Es posible, Judas es un hombre que pertenece a un grupo de, digamos, diríamos en los días de hoy, de guerrilleros contra el Sí. imperio. Están esperando la autonomía Los del pueblo, celotes. sí, de los celotes, y Judas está esperando que la buena noticia, la promesa de la llegada del Mesías, que es hijo de Dios, venga en términos de defensa contra el imperio. Espera que venga un hijo de Dios, digamos, de alguna manera autonomista, y que según la promesa trae incluso la posibilidad de reunir a un ejército para luchar contra el imperio y traer la independencia al pueblo de Israel. Contra el Imperio Romano en esa Contra el época. imperio romano. Y Claro. evidentemente ese no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret viene con una ley que es la ley del amor. Y hoy diríamos que para Jesús es importante esa ley se concreta en el diálogo, en buscar la paz, en buscar la justicia sin necesidad de la violencia. Y es posible que Judas no haya tenido la capacidad de mirar esa perspectiva del Hijo de Dios, que es el Mesías, que se haya decepcionado. Es posible que finalmente no haya creído que era tan Mesías, como decía la promesa. Tan no es un suicidio divino ni una cosa arreglada, ¿verdad? Por un Dios que es amor y que siendo amor no esperaría ni promovería la muerte de ninguno de sus hijos. Que está clarísimo en el Evangelio que Jesús sufre la manera como Judas deja de confiar en él y deja de esperar poco en la misericordia. Y bastaría con compararlo con Pedro, ¿no? Pedro es un amigo de Jesús, es un discípulo de Claro, Jesús, que llega a negarle 3 veces, claro, como leemos en los evangelios, y sin embargo Pedro termina recibiendo al final no solo la mirada misericordia de Jesús desde la cruz, sino también el perdón que se concreta a la orilla del lago cuando le llama preguntándole 3 veces y si lo termina ama. crucificado también en Roma, ¿no? Y terminará, Aparentemente. según la tradición, crucificado en Primer papa de la Roma, Iglesia Católica, el ¿no? primer líder de la comunidad cristiana, y en la historia de los papas el considerado primer ¿Cómo ha papa sido esa de la evolución Iglesia. de ese poder increíble, milenario de la Iglesia Católica, que a pesar de todas las revoluciones y cambios mantiene allí su dogma, su filosofía, su doctrina? Sí, yo en la historia de los papas podría decir poco, no me la he leído completa, y seguro habrá gente que es especialista en la historia del episcopado de la iglesia, del papado, perdón, de Claro. la iglesia. Sin embargo, podría decir que la historia del papado ha sido muy diversa, con unos contrastes tremendos de hombres que, intentando seguir a Jesús, han seguido las realidades políticas. En algún momento un papado muy europeo, Claro. ¿sí? Con las dinámicas propias de Europa, marcadas fundamentalmente por tradiciones también propias de la Edad Media, Claro. relacionada con batallas, con cruzadas, con relaciones con los grandes imperios. Luego la Iglesia ha tenido que ir adaptándose a la realidad de un mundo mucho más diverso. Tuvo que adaptarse a un mundo mucho más amplio con el descubrimiento o con la Claro. llegada de Europa a otros continentes, el encuentro de culturas. Ha tenido que encontrarse con tener que tener actitudes poco absolutistas en términos del diálogo con otras realidades y con otras religiones. Y bueno, ha venido desarrollándose en términos de diálogo con democracias, en diálogo con realidades de derechos humanos, incluso con realidades muy interesantes del servicio en términos de diversidad de obras metidas en realidades de pobreza, hasta llegar al Papa Francisco, que ha sido sin duda alguna una sorpresa para todos en el modo, ¿verdad?, de proclamar el Evangelio de Jesús, y en el modo de llamar a la iglesia al servicio concreto de un modo bien encarnado en la realidad O del sea, fue mundo, el ¿no? tiempo propicio para que los jesuitas llegaran entonces a Roma. Bueno, eso es verdad. Yo no sé, no creo que el tiempo es propicio, en tanto que el cónclave es Claro. para nosotros la reunión de todos los cardenales de la iglesia, en el que entre ellos mismos van Sí. definiendo qué perfil de Pero es la hombre puede primera vez guiar que un jesuita llega al es la Vaticano. primera vez que un jesuita es pontífice. Y los jesuitas están regados en todo el mundo, ¿no? Y los jesuitas sí, estamos en más de 100 países, hacemos presencia en diversidad de Venezolanos, obras. ¿cuántos hay jesuitas aproximadamente? Jesuitas venezolanos somos un poco más de 140. Muy fuerte la presencia en la Iglesia Y Católica. la presencia también en el ámbito educativo, en el sector Claro. social, creo que es Y en esta importante. Semana Santa me imagino que los jesuitas del mundo están llevando todas estas celebraciones, ¿no? Todos estos recordatorios sobre todo. Todos estos recordatorios en diferentes comunidades. Ahora mismo la mayoría de los jesuitas de la provincia participamos, sobre todo los jesuitas más jóvenes, en una serie de actividades
de inserción social con los jóvenes de nuestras obras, de colegios, de universidades, llamados campamentos misión. Nosotros tenemos en Venezuela el movimiento juvenil Huellas, que tiene aproximadamente 9.000 jóvenes, pero hay estudiantes de las universidades, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Católica del Táchira, de la Guayana, de nuestros colegios, que van a comunidades rurales o comunidades de frontera al servicio, en la inserción en las realidades de la gente, pero también a vivir la Semana Santa en lo que decíamos, este camino que va del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, acompañando a la gente a celebrar los misterios de nuestra fe. ¿Y qué nos espera para la resurrección con tantos problemas en el mundo, tantos conflictos, tantas guerras, tanto fanatismo religioso, como es el caso del Medio Oriente? Sí, el Medio Oriente es una situación particular. Ciertamente, yo creo que muchos en la iglesia hemos dedicado esta cuaresma con la situación de la persecución de muchos cristianos, Claro. el asesinato incluso de muchos cristianos. Creo que está siendo una oportunidad para la afiliación afectiva y de oración por nuestros hermanos cristianos del Medio Oriente, especialmente todas las comunidades cristianas del norte de Irak y de otros Siria. países, de Siria. Está haciendo, bueno, está toda la situación de la acción del llamado Estado Islámico en esas tierras. Como usted acaba de decir, pues tiene que ver mucho con el fanatismo, tiene que ver mucho con la intolerancia, que es la poca capacidad de descubrir la riqueza de la diversidad humana, la poca capacidad de respetar la creencia, el pensamiento, las ideas, las razones del otro y adueñarme yo de las razones y desde allí juzgar los criterios de acción de los otros, ¿no? Yo creo que ojalá la cuaresma esté siendo un tiempo para que todos los cristianos y en general para que todos los creyentes podamos no solo orar, sino comprometernos con una búsqueda, ¿verdad? Con el centro en la búsqueda del reino de Dios para todos, que al fin y al cabo es un mundo que sea mucho más justo, mucho más respetuoso, mucho más digno y mucho más pacífico. Después de 2000 años de cristianismo, nos quedan ¿cuántos años más de cristianismo? Bueno, esperemos que sean mucho más, pero esperemos que ese cristianismo esté unido a muchos años más de humanidad. Claro. Los cristianos necesitamos, junto con las otras religiones, entrar en un diálogo. Creo que los últimos papas han sido ejemplares en ello, en la búsqueda del ecumenismo, es decir, el diálogo entre culturas y religiones de un mundo que sea más Juan para Pablo todos. II, Benedicto XVI, ahora el Papa y ahora Francisco están en esa línea, ¿no? De diálogo de religiones, ¿no? Sí, y creo que ese diálogo de las religiones tiene que pasar por la experiencia común del perdón, por la capacidad que tengamos todas las religiones y todas las culturas de ver qué mundo queremos seguir construyendo para todos, que cada uno no piense qué mundo quiere construir para cada religión o para cada cultura, que los cristianos seamos capaces de entendernos. Al fin y al cabo, los nombres de nuestras confesiones religiosas nos diferencian por tradiciones y por ritos, pero juntos los cristianos somos la iglesia del Señor. Pero también reconciliarse con los judíos y con los musulmanes y con todas las religiones del mundo, como lo ha dicho el Papa Francisco. Por eso vamos a hablar más adelante, agradeciendo al padre César Muciotti, sacerdote jesuita, después de esta interesante conversación, con Mohamed Saleh, que es musulmán, intelectual, profesor universitario, para conversar de la importancia del Islam, sobre todo en estos días de reflexión y, como decía el padre, con tanta violencia en el Medio Oriente, donde los cristianos han sufrido muchísimo. Ya regresamos.